Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a la continuación, lo que es la asignatura de maquinaria y equipos de construcción. El día de hoy vamos a ver las fórmulas necesarias, las que se aplican para calcular la productividad de la maquinaria para corte y para acarreo, respectivamente. Entonces, primeramente hablamos de las máquinas que vamos a emplear. Lo que es tractor, excavadora y mototraya se utilizan para lo que es corte. El cargador frontal lo utilizamos como cargador y la volqueta como una máquina que va a realizar el acarreo del material. ¿No? Aquí podemos ver imágenes de algunas máquinas. Entonces vamos a comenzar con lo que es el tractor. El tractor se utiliza básicamente para excavar, empujar y jalar material. Este puede venir sobre oruga o sobre neumáticos, ¿no? Cuando viene sobre neumáticos, nosotros vamos a poder desarrollar mayores velocidades, pero con una menor potencia, ¿no? Y viceversa con las orugas. Estos tractores tienen una subdivisión que son los dozers, como es el bulldozer, que tiene un movimiento de arriba abajo, un angle dozer, que tiene un movimiento sobre el eje longitudinal de la máquina, y el tilt dozer, que como podemos ver tiene este tipo de movimiento. También es importante mencionar lo que son las hojas con las que trabajan los tractores. Es importante seleccionar la que mejor se adapte al trabajo para poder obtener la mayor productividad. Aquí tenemos la hoja universal y la semi-universal. La universal tiene la característica de no tener una muy buena penetración en el material, pero es útil para empujes grandes a largas distancias. Mientras que el semi-universal tiene una buena retención de material y una buena penetración sobre el material compactado. Es por eso que se lo utiliza de manera más común, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que es la productividad del tractor, donde vamos a utilizar estos valores. Lo que es el factor de hoja lo vamos a poder encontrar en tabla. El factor pendiente que ya hemos visto anteriormente, el factor de hoja, perdón, el factor de material, la altura sobre el nivel del mar que hemos visto en el video anterior, al igual que el factor de eficiencia, la distancia de acarreo, que podemos ver aquí, simbolizada con D, distancia de corte, con D minúscula, velocidad de avance, velocidad de retorno, expresadas en metros sobre minuto, la altura de la hoja y la longitud de la hoja, al igual que el ángulo alfa, ángulo del material cargado. Entonces, para calcular el tiempo, nosotros aplicamos esta fórmula, que es bastante sencilla. Solo hay que reemplazar la distancia de acarreo sobre la velocidad de avance, la distancia de acarreo más la distancia de corte sobre la velocidad de retorno, más z, que es el tiempo de trabajo, que normalmente es 2 veces la distancia de corte sobre la velocidad de avance. Entonces, esto va aquí, ¿no? El tiempo. Como podemos ver aquí, el tiempo está expresado en minuto. Entonces, para poder convertir el minuto a hora, vamos a multiplicarlo por 60. Entonces, 60 por el volumen sobre el tiempo nos va a dar la productividad. Este volumen en lo que es el tractor se lo calcula, como podemos ver, un medio sobre la altura, por la altura, perdón, por X sobre, perdón, otra vez, por la longitud, ¿no? De esta manera. Este X se lo calculan con Pitágoras, relacionando lo que es la altura 0.9 de A sobre la tangente de alfa, que normalmente es 40 grados, ¿no? Obtenemos este valor y lo vamos a poder reemplazar en esta fórmula. De esta manera vamos a obtener esta fórmula, pero como pueden observar aquí, se ha agregado el factor pendiente, el factor de hoja, el factor material
y el factor de eficiencia junto con el factor de altura. Esto debido a que cada maquinaria es afectado por distintos factores para obtener la productividad real. Esta es una productividad teórica. Utópica, ¿no? Donde no le está afectando nada, ¿no? Se está desarrollando el 100%, no existe pendiente, el material sobre la hoja está actuando de la mejor manera posible, lo cual no existe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular la productividad real, multiplicando esta teórica por distintos factores. Entonces, esta es la primera fórmula que van a poner en su formulario para poder calcular la productividad del tractor. Vamos a continuar y tenemos la excavadora. Son máquinas sobre neumáticos o orugas que pueden girar 360 grados. Su característica principal es que hace corte y hace carga, como pueden ver. Entonces, para calcular su productividad, como podemos ver aquí, está cargando a la volqueta, ¿no? De igual manera aquí. Para lo cual nosotros necesitamos saber el volumen, o lo que es la capacidad colmada del cucharón, el factor de material, el factor de cucharón, otra vez la eficiencia de trabajo, el factor de altura y el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo lo vamos a encontrar en tabla, ¿no? Los distintos factores, como ser el de material y el de cucharón, al igual que el del tractor, entonces pendiente, factor de hoja y material, se los voy a dejar en la descripción. Las tablas resúmenes de los valores más usuales, ¿ya? Entonces proseguimos. Entonces, una vez más tenemos la fórmula de la productividad teórica, ¿no? 60 por el volumen sobre el tiempo. Entonces a esto lo vamos a multiplicar por distintos factores para llevarlo al real. Entonces es mucho más sencillo calcular su productividad, ¿verdad? Solo tenemos que calcularlo por el cucharón, factor de material, factor de cucharón, eficiencia y el de tiempo. Sencillo. Proseguimos y tenemos la mototralla. La mototralla hace el corte, se carga solita y hace el acarreo. Es decir, es una máquina que trabaja sola, ¿no? Normalmente se lo utiliza, pero para lugares bastante planos, como ser el oriente del país. Para calcular su productividad necesitamos saber la capacidad máxima que tiene la máquina, su capacidad colmada de la caja, que es esta, la densidad del material que estamos cortando y cargando, el factor de carga útil de acarreo, la resistencia a la rodadura, factor pendiente, factor de material, factor de eficiencia, altura sobre el nivel del mar, la distancia de acarreo y las velocidades, además de un tiempo fijo. Sin olvidar que las velocidades están en metro sobre minuto. Primeramente es importante que nosotros verifiquemos que la máquina va a poder llevar el material colmado, para el cual vamos a calcular el peso del material colmado, que va a ser la capacidad por la densidad, ¿no? Nos va a botar un valor en kilogramos. Entonces ese valor lo tenemos que comparar con este de acá, el de dato. Ese dato nos da el fabricante. Entonces, si el peso máximo de dato que nos ha dado el fabricante es mayor a este que hemos calculado, no tenemos que hacer ninguna corrección. Lo dejamos tal y como está. Es decir, vamos a utilizar esta capacidad. En cambio, si este peso máximo es menor al que hemos calculado, tenemos que hacer una corrección con la siguiente fórmula.
el peso máximo que nos ha dado el fabricante sobre la densidad suelta del material. De esta manera vamos a tener un Q corregido, el cual va a ser menor al Q que me han dado de dato, que es este, ¿no? Entonces vamos a proseguir y calculamos lo que es el tiempo. El tiempo va a ser la distancia de acarreo sobre la velocidad de retorno y más la suma de la distancia de acarreo sobre la velocidad cargada, más un tiempo fijo que es el tiempo para hacer maniobras tanto de ida como de vuelta, ¿no? Tiene que retroceder la maquinaria, tiene que descargar, etcétera, etcétera, lo que es un tiempo fijo. Este tiempo lo van a poder encontrar en las tablas en el documento de la descripción. Entonces, finalmente calculamos la productividad, que va a ser 60 por la capacidad, ya sea corregida, como podemos ver aquí, o no corregida, ¿no? Como hemos visto. El factor de acarreo, la rodadura, pendiente, material, eficiencia sobre el tiempo. Sobre el tiempo por la altura. Ya estamos por concluir. Tenemos lo que es el cargador frontal o la pala, la cual lo podemos encontrar en oruga o en neumático. Normalmente el neumático lo utilizamos para acarreo y cargado normalmente, mientras que la oruga, ¿no? Aquí puede parecer un tractor, pero es una oruga debido a su pluma y a su brazo. Normalmente solo se utiliza para su cargado. Si queremos hacer acarreo nos puede resultar muy costoso. Entonces vamos a necesitar la capacidad de cuchadón, ¿no? El factor pendiente, el factor de cuchadón, factor de eficiencia de trabajo, la altura, distancia de acarreo si es necesario, velocidad cargado y velocidad sin carga, además de un tiempo fijo. Entonces, como podemos ver aquí, si vamos a hacer acarreo, vamos a aplicar esta fórmula de tiempo, que es la distancia sobre la velocidad cargada más la distancia sobre la velocidad de retorno en metro minuto, no nos olvidemos, más un tiempo fijo, que de igual manera es para hacer cargado, descargado, maniobras, etcétera, etcétera, que también está en tablas, ¿no? Y eso lo vamos a reemplazar. Obviamente volvemos a ver aquí nuestra productividad teórica y la real, ¿no? Que es igual solo multiplicada por factores del trabajo, que es la pendiente en este caso, cuchadón, eficiencia sobre el tiempo, 1 más h. En caso de que solo tengamos que hacer cargado, vamos a utilizar los mismos valores, el tiempo va a venir de tabla directamente. Esto debido a cómo estamos haciendo el cargado, si en B o en cruz. Entonces aplicamos exactamente la misma fórmula, solo que no tenemos que calcular el tiempo porque el tiempo nos los dan en tabla. Finalmente tenemos lo que es la volqueta. Esta volqueta se le utiliza mucho para lo que es el acarreo debido a que puede desarrollar velocidades bastante altas, lo cual nos resulta más económico. Entonces, esto va a depender de la capacidad de cuchadón. ¿A qué me refiero? A la capacidad de cuchadón, ya sea si estoy cargando la volqueta con cargador frontal o con excavadora. Ese es, factor de cuchadón, no se olviden, dependiendo si estoy cargando con cargador frontal o con la excavadora. La capacidad nominal de la volqueta, que está en toneladas, la densidad del material que estoy cargando, factor pendiente, factor de eficiencia de trabajo, altura sobre el nivel del mar, resistencia a la rodadura, distancia de acarreo, velocidad cargado, sin carga en metro minuto, un tiempo fijo para hacer todas las maniobras y un tiempo de ciclo de cargado. No, ahorita lo vamos a explicar
mejor manera. Primeramente tenemos que calcular el número de cargadas, por así decir. Es decir, cuántas veces va a venir el cargador o la excavadora a echarle tierra, ¿no? Porque sabemos que ya sea la excavadora o el cargador frontal no va a poder llenarlo a tope en una sola pasada. Entonces vamos a calcular cuántas pasadas necesita. Entonces va a ser la capacidad nominal de la volqueta sobre la capacidad del cuchadón, ya sea de excavadora o de cargador frontal, por su respectivo factor de cuchadón, ya sea también de la excavadora o del cargador frontal, por la densidad. De esta manera vamos a obtener un valor que lo tenemos que redondear. Digamos, si tenemos 6.20, lo podemos redondear a 6, o si tenemos 6.8, lo redondeamos a 7. Con eso vamos a poder calcular el C. Vamos aquí. Sí. Con eso vamos a poder calcular lo que es la capacidad en metro cúbico de la volqueta, que va a ser el número de pasadas por, de nuevo vemos, el cuchadón, ya sea de la excavadora o del cargador frontal. Entonces, en base a eso, vamos a calcular el tiempo, que va a ser el número de pasadas por el tiempo fijo, ya sea de la excavadora o del cargador frontal, cualquiera que lo esté cargando la volqueta, más un tiempo fijo que está en tablas normalmente, que es para hacer las maniobras, ¿no? Descarga, cargado, ida y vuelta, etcétera, etcétera. La distancia de acarreo sobre la velocidad cargada más la distancia de acarreo sobre la velocidad de retorno. Con eso vamos a poder reemplazarlo directamente aquí. Tenemos C, que ya lo hemos calculado aquí, por la pendiente, por la rodadura, por la eficiencia, sobre el tiempo 1 más H. Entonces todas estas son las fórmulas que vamos a utilizar para poder calcular la productividad de cada máquina. Entonces es importante que ustedes vayan repasando estas fórmulas, se las pueden anotar, pueden hacerse también una planilla Excel, pero para un mejor entendimiento en el próximo video ya vamos a estar resolviendo ejercicios. Pero lo más importante es que ustedes sepan que los ejercicios se van a resolver con estas fórmulas, ¿no? Entonces, si no ha quedado claro con el video del ejercicio, yo creo que ustedes ya van a estar preparados para poder calcular la productividad de distintas máquinas, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver en el próximo video, donde vamos a ya aplicar estas fórmulas a un ejercicio. Entonces, me despido. Muchas gracias. Hasta luego.